Los últimos viajes de Odiseo. Reconstrucción narrativa y edición filológica de La Telegonía. Obra antigua atribuida a Eugamón de Cirene. Edición, reconstrucción narrativa y estudio. Dr. Jorge Faimark, Vidovich López. Ediciones Clio. Prólogo. La Odisea ofrece uno de los desenlaces más poderosos de la literatura antigua. El héroe vuelve a su isla, recupera su nombre, reconoce a su esposa y restablece el orden quebrantado durante 20 años de ausencia. Para muchos lectores, ese regreso parece cerrar definitivamente la vida de Odiseo. Sin embargo, la propia epopeya homérica deja abierta una última obligación. Tiresias le anuncia que, después de castigar a los pretendientes, deberá abandonar de nuevo Ítaca, llevar un remo hacia el interior y reconciliarse con Poseidón en una tierra cuyos habitantes no conozcan el mar. El regreso, por tanto, no era el final, sino una pausa dentro de un destino todavía inconcluso. La tradición épica griega continuó esa historia. Los poemas del ciclo troyano no concebían la guerra de Troya, los regresos de los héroes y sus muertes como relatos aislados, sino como partes de una extensa memoria narrativa. En el último extremo de ese ciclo se encontraba la Telegonía, obra atribuida a Eugamón de Cirene. Allí se narraban los acontecimientos posteriores a la Odisea, los nuevos viajes de Odiseo, su estancia entre los Tesprotos, su matrimonio con la reina Calídice, la guerra contra los Brigios, el retorno a Ítaca y finalmente la llegada de Telégono, el hijo que había engendrado con Circe y al que nunca había conocido. El poema completo se perdió. No podemos leer sus hexámetros ni recuperar la voz exacta de su autor. Apenas sobreviven un resumen antiguo, unos pocos versos de atribución discutida y noticias dispersas en escritores de épocas diferentes. Esa pérdida obliga a proceder con cautela. Entre conocer el argumento de una obra y poseer su texto, existe una distancia enorme. Sabemos qué episodios componían la Telegonía, pero ignoramos cómo fueron desarrollados, qué palabras pronunciaban los personajes, qué imágenes sostenían la narración y qué extensión concedía el poeta a cada acontecimiento. El título, Los últimos viajes de Odiseo, responde a esa condición. No pretende sustituir el nombre antiguo del poema, que permanece expresamente reconocido en el subtítulo, sino acercar al lector al núcleo humano de la historia. Un héroe que, después de alcanzar aquello por lo que luchó durante tantos años, descubre que todavía debe partir. Odiseo ha recuperado el hogar, pero no ha concluido su relación con el viaje. Su identidad continúa dividida entre la casa y el camino, entre la prudencia del rey y la inquietud del navegante, entre el deseo de permanecer y la fuerza del destino que lo empuja nuevamente hacia lo desconocido. La primera parte de esta reconstrucción sigue ese movimiento. Desde el entierro de los pretendientes y los sacrificios a las ninfas, Odiseo vuelve a ponerse en marcha. Viaja a Élide, recibe el presente de Políxeno y emprende el cumplimiento del mandato de Tiresias. Después alcanza Tesprotia, se une a Calídice y gobierna junto a ella. La guerra contra los Brigios prolonga, en otro territorio, la existencia guerrera que parecía haber terminado en Troya. Cuando Calídice muere, el héroe entrega el reino a su hijo Polipetes y retorna una vez más a Ítaca. Cada llegada contiene así la posibilidad de una nueva despedida. La segunda parte desplaza progresivamente el centro del relato hacia Telégono. Criado por Circe, en una isla lejana, el joven parte en busca de su padre sin conocer el rostro del hombre al que busca. Su llegada a Ítaca provoca el desenlace más trágico del ciclo. Padre e hijo se enfrentan sin reconocerse, y Telégono hiere mortalmente a Odiseo con una lanza cuya punta estaba formada por el aguijón de una raya marina. Solo después del combate comprende quién era el adversario que ha derribado. El reconocimiento, que en la Odisea restituía vínculos y salvaba vidas, llega aquí demasiado tarde. En esa muerte convergen los grandes temas de la tradición odiseica. El mar,
espacio de la aventura y del regreso, alcanza finalmente al héroe en su propia tierra. La profecía de Tiresias, transmitida mediante una expresión cuya interpretación fue discutida desde la antigüedad, encuentra una realización paradójica. La muerte llega del mar, no necesariamente porque Odiseo perezca navegando, sino porque el instrumento que lo hiere procede del mundo marino. La astucia que tantas veces le permitió reconocer el peligro no puede protegerlo del hijo desconocido. La experiencia del viajero no basta ante una identidad que permanece oculta para ambos combatientes. Reconstruir esta historia exige mantener un equilibrio entre fidelidad e imaginación. La fidelidad obliga a respetar la secuencia transmitida por las fuentes, a distinguir las variantes y a no presentar como antiguas palabras que son modernas. La imaginación resulta necesaria para transformar un inventario de episodios en una narración continua. Debe proponer paisajes, transiciones, silencios, reacciones y movimientos capaces de enlazar los datos conservados. En esta edición, cada ampliación narrativa ha sido concebida como un puente, no como una falsificación del poema perdido. Por ello, el libro admite dos formas complementarias de lectura. Puede recorrerse como el último capítulo de la vida de Odiseo, una historia de viajes, reinos, guerras, filiaciones ignoradas y reconocimientos tardíos. También puede leerse como un ejercicio filológico transparente, acompañado por notas y apéndices que permiten comprobar qué procede de Proclo, del pseudo Apolodoro, de Pausanias, de Eustacio, de Higino o de otras tradiciones antiguas. La narración ofrece continuidad. El aparato crítico devuelve al lector la conciencia de las lagunas. La telegonía ocupa un lugar singular entre las obras perdidas. Su argumento altera la imagen habitual del héroe homérico y demuestra que los mitos griegos nunca quedaron fijados en una única versión. El Odiseo que regresa a Penélope no es necesariamente el último Odiseo imaginado por los antiguos. Después de la reconciliación, todavía existen otros territorios, otra esposa, otros hijos y una muerte que transforma el triunfo del retorno en una tragedia de desconocimiento. Recuperar esa prolongación permite comprender mejor la vitalidad del ciclo épico y la libertad con la que la tradición antigua reelaboró a sus personajes. El lector encontrará, pues, una obra situada deliberadamente entre la literatura y la filología. No es la telegonía original, irrecuperable en su integridad, pero tampoco una novela desligada de las fuentes. Es una propuesta de lectura documentada, una forma de devolver voz narrativa a los restos de una epopeya y de reunir en un solo recorrido las noticias que la transmisión antigua dejó dispersas. Bajo el título Los últimos viajes de Odiseo, se ofrece el relato de un destino que no concluyó con el regreso a Ítaca, y de un héroe que, incluso al final de su vida, continuó perteneciendo al camino. Dr. Jorge Faymark Vidovich López. Vigo, 2026. Advertencia editorial. La obra que el lector tiene ante sí no es una traducción de un poema griego conservado, pues la telegonía atribuida a Eugamón de Cirene se ha perdido casi por completo. Su argumento general solo puede conocerse mediante un breve resumen antiguo, transmitido bajo el nombre de Proclo, según el cual la epopeya constaba de 2 libros y comenzaba con el entierro de los pretendientes de Penélope. A ese resumen se añaden noticias dispersas en el pseudo Apolodoro, Eustacio, Ateneo, Pausanias, Clemente de Alejandría y otros autores. Tales testimonios no poseen todos el mismo valor. Algunos parecen conservar episodios vinculados estrechamente con el poema. Otros transmiten variantes tardías o atribuciones discutidas. Incluso las ediciones críticas modernas difieren en el número de versos y testimonios que deben asignarse con seguridad a la telegonía. Por esta razón, el presente texto debe entenderse como una reconstrucción narrativa documentada. Su finalidad es ofrecer en español una historia continua, inteligible y literariamente coherente, construida a partir del núcleo argumental transmitido por las fuentes. No pretende reproducir el vocabulario, la versificación, ni el estilo exactos de Eugamón, imposibles de recuperar.
Tampoco convierte las conjeturas modernas en hechos antiguos. La reconstrucción sigue tres reglas. En primer lugar, ningún episodio fundamental se incorpora sin respaldo en una fuente antigua. En segundo lugar, cuando un testimonio posterior amplía el resumen de Proclo, esa dependencia se hace constar en nota. En tercer lugar, los pasajes de enlace, descripciones, transiciones, movimientos de los personajes y formulaciones discursivas, son de redacción moderna y se limitan a hacer narrable el material conservado, sin atribuir a Eugamón palabras que no han llegado hasta nosotros. El tono elegido es el de una prosa épica sobria. Se han evitado tanto la imitación artificiosa del hexámetro como la modernización coloquial. Los nombres propios se presentan en sus formas españolas habituales: Odiseo, Penélope, Telémaco, Telégono, Circe, Tiresias, Calídice y Polipetes. Las notas al pie identifican las fuentes primarias y los estudios modernos indispensables para valorar cada reconstrucción. Tras este prólogo, el volumen se organiza en tres zonas claramente diferenciadas: un estudio introductorio, la reconstrucción narrativa y los apéndices filológicos. Esta estructura permite seguir la historia de manera continua y, al mismo tiempo, comprobar el grado de seguridad documental de cada episodio. Estudio introductorio. 1. La última epopeya del ciclo troyano. La telegonía ocupaba el último lugar dentro de la secuencia narrativa del llamado ciclo épico troyano. Después de los regresos y de la Odisea, relataba los acontecimientos posteriores a la recuperación de Ítaca por Odiseo y conducía la historia hasta la muerte del héroe. En la organización antigua del ciclo, su desenlace cerraba el vasto arco iniciado con las causas remotas de la guerra de Troya y continuado por la expedición aquea, la destrucción de la ciudad y el retorno de los vencedores. El título aparece bajo las formas griegas y deriva del nombre de Telégono, el nacido lejos, hijo de Odiseo y Circe, cuya búsqueda del padre conduce al episodio final. La tradición atribuyó la composición a Eugamón de Cirene y la dividió en dos libros. La atribución antigua es firme como dato de recepción, pero no permite conocer con certeza el proceso mediante el cual las tradiciones previas fueron reunidas, reformuladas o fijadas por escrito. La fecha de Eugamón suele situarse en el siglo VI a.C., aunque los detalles biográficos que se le asignan son inseguros. La propia atribución a un poeta de Cirene resulta significativa. La ciudad había sido fundada en el norte de África durante el siglo VII a.C. y participó activamente en la circulación mediterránea de mitos, genealogías y tradiciones heroicas. No obstante, la historia de Telégono y algunos elementos tesprotos pudieron existir antes de la forma literaria asociada a Eugamón. 2. Lo que se conserva. La fuente esencial es el argumento de Proclo. En apenas unas líneas enumera los principales episodios. Los familiares entierran a los pretendientes. Odiseo sacrifica a las ninfas y viaja a Élide para inspeccionar sus ganados. Políxeno lo hospeda y le entrega una crátera. Siguen las historias de Trofonio, Agamedes y Augías. El héroe vuelve a Ítaca, cumple los sacrificios ordenados por Tiresias y se dirige a Tesprotia. Allí se casa con la reina Calídice y dirige a los tesprotos contra los brigios. Después de la muerte de la reina, Polipetes hereda el reino y Odiseo regresa a Ítaca. Finalmente, Telégono llega buscando a su padre, devasta la isla y lo mata sin reconocerlo. Tras descubrir su identidad, lleva el cadáver a Penélope y a Telémaco ante Circe, quien los hace inmortales. Telégono se casa con Penélope y Telémaco con Circe. El pseudo-Apolodoro conserva una versión más desarrollada de algunos tramos. Según su relato, Odiseo viaja por tierra a través de Epiro, llega a los Tesprotos y después de realizar el sacrificio prescrito por Tiresias, aplaca a Poseidón. Calídice le ofrece el reino y se une a él. De esa unión nace Polipetes. Más adelante, Telégono desembarca en Ítaca, intenta apoderarse del ganado y hiere mortalmente a Odiseo con una lanza cuya punta llevaba el aguijón de una raya marina.
Estos detalles son valiosos, pero no todos pueden atribuirse automáticamente al texto de Eugamón. La relación con la Odisea es decisiva. En el canto 11, Tiresias anuncia a Odiseo que, después de castigar a los pretendientes, deberá internarse en una región donde los hombres no conozcan el mar, plantar allí su remo y ofrecer sacrificios a Poseidón. El adivino añade que la muerte llegará al héroe del mar o fuera del mar, expresión ambigua que la tradición de Telégono interpretó mediante el aguijón marino fijado a su lanza. El canto 23 repite la obligación del viaje y de los sacrificios. La telegonía parece, por tanto, desarrollar narrativamente una profecía que la Odisea deja abierta. 3. Los límites de toda reconstrucción. Un resumen argumental no conserva la arquitectura de un poema. Ignoramos la extensión de cada escena, el orden exacto de numerosos detalles, las intervenciones discursivas, los símiles, las fórmulas, la caracterización de los personajes y la distribución de los episodios entre los dos libros. Tampoco sabemos con seguridad dónde concluía la primera parte ni cuánto espacio ocupaban las historias de Trofonio, Agamedes y Augías. Reconstruir no significa rellenar libremente esos vacíos, sino reconocerlos y trabajar dentro de ellos. La narración que sigue empleará la Odisea como fuente de continuidad cuando la propia tradición cíclica parte de un episodio ya descrito por Homero, como sucede con el entierro de los pretendientes. En esos casos se recogerán los datos homéricos indispensables, pero se evitará presentar la escena como si fuera una copia literal de la telegonía. Del mismo modo, las ampliaciones del pseudo-Apolodoro se integrarán cuando ayuden a comprender la sucesión de los acontecimientos, señalando su procedencia. Este procedimiento permite conservar una distinción fundamental. El argumento antiguo determina qué sucede. La reconstrucción moderna propone cómo puede contarse sin contradecir aquello que las fuentes permiten afirmar. El resultado es una obra derivada de carácter filológico y literario, no una falsificación del poema perdido. Libro primero. Los últimos viajes de Odiseo. Reconstrucción narrativa. 1. El entierro de los pretendientes. Los parientes de los pretendientes dan sepultura a los muertos. Proclo. Argumento de la telegonía. Cuando la noticia salió de la casa de Odiseo y recorrió los caminos de Ítaca, nadie pudo ya ocultar lo sucedido. Durante años, los jóvenes más poderosos de la isla y de las tierras vecinas habían ocupado el palacio, consumido los rebaños del rey ausente y pretendido la mano de Penélope. Ahora yacían muertos en la sala donde habían celebrado sus banquetes. La telegonía comenzaba después de aquella matanza. ¿Sus familiares acudían a recogerlos y les daban sepultura? La mañana no trajo alivio. Hombres y mujeres llegaron desde la ciudad y desde las casas dispersas por la isla. Unos buscaban a sus hijos, otros a sus hermanos. Cada familia reconocía entre los caídos un rostro conocido y encontraba en él la prueba de que el regreso del rey había terminado de la forma más terrible. Ya no quedaba lugar para las amenazas pronunciadas durante los festines, ni para la esperanza de ocupar el lecho y el trono de Odiseo. Solo quedaban los cuerpos y el deber de devolverlos a la tierra. Los muertos de Ítaca fueron entregados a los suyos. Los que habían venido de otras islas fueron llevados hasta la costa y colocados en embarcaciones, para que cada uno recibiera sepultura en su patria. La Odisea, al describir el mismo momento, conserva precisamente esta distinción. Cada familia enterró a su muerto, mientras los extranjeros fueron enviados por mar a sus lugares de origen. Así abandonaron el palacio aquellos hombres que durante tanto tiempo habían creído poseerlo. No salieron formando un cortejo de vencedores, sino cargados por sus parientes. Las puertas que habían atravesado con insolencia se abrieron ahora para dejarlos partir en silencio. Las familias no compartían una misma culpa ni un mismo juicio sobre lo ocurrido, pero el duelo las reunió por un instante. Ante la muerte, la rivalidad entre los pretendientes se convirtió en una desgracia común. Entre todos los nombres, el de Antínoo pesaba con especial fuerza. Había sido el primero en caer bajo la flecha de Odiseo y había encabezado a los pretendientes en sus decisiones más violentas. Su padre, Eupites,
no contempló la muerte como castigo por la usurpación del palacio, sino como una afrenta que exigía sangre. Mientras se preparaban las tumbas, ¿el dolor se transformó en deseo de venganza? Concluidos los primeros deberes hacia los muertos, los itacenses se reunieron en asamblea. Allí se enfrentaron dos memorias incompatibles. Para unos, Odiseo había recobrado su casa después de soportar una ocupación injusta y había castigado a quienes tramaron la muerte de Telémaco. Para otros, el rey regresado había aniquilado a una generación entera de nobles y debía responder por ella. Eupites habló en nombre de estos últimos y convocó a los parientes a perseguir al vencedor antes de que pudiera abandonar la isla. No todos aceptaron su juicio. Aliterces recordó que los dioses habían anunciado repetidas veces el retorno de Odiseo y que los pretendientes habían rechazado toda advertencia. Su muerte, sostuvo, no podía separarse de la violencia que ellos mismos habían llevado al palacio. Pero el dolor rara vez escucha razones cuando aún no se ha apagado el fuego funerario. Una parte de la asamblea tomó las armas y siguió a Eupites. Odiseo se encontraba entonces en las tierras de Laertes. Padre, hijo y nieto se dispusieron a combatir juntos contra quienes llegaban reclamando venganza. Laertes derribó a Eupites, y el enfrentamiento habría producido nuevas muertes si Atenea no hubiese impuesto el fin de la lucha. Por voluntad de Zeus, la diosa detuvo a los combatientes y estableció un pacto. Odiseo conservaría el reino, y los habitantes de Ítaca abandonarían la guerra nacida de la muerte de los pretendientes. La paz no borró lo ocurrido. Las casas conservaron la ausencia de sus jóvenes, el palacio, la memoria de la sangre, Penélope y Telémaco, el recuerdo de los años de amenaza. Sin embargo, la isla volvió a reconocer a su rey. El largo regreso parecía haber concluido. Odiseo estaba otra vez junto a su esposa, su hijo y su padre, y ninguna fuerza humana disputaba ya su autoridad. Pero el destino anunciado por Tiresias todavía no se había cumplido. Después de recuperar su casa, Odiseo debía abandonar nuevamente Ítaca, llevar consigo un remo y caminar hasta encontrar hombres que ignorasen el mar. Antes de emprender aquel viaje, aún tenía que honrar a las divinidades que habían protegido su retorno. Mientras las últimas naves funerarias se alejaban de la costa, el héroe se preparó para ofrecer sacrificios a las ninfas. Nota de reconstrucción. Proclo solo menciona el entierro. Los demás detalles de este capítulo proceden del canto 24 de la Odisea y sirven de enlace entre el final homérico y el comienzo de la Telegonía. 2. Los sacrificios a las ninfas. Odiseo, después de sacrificar a las ninfas, navega hacia Élide para inspeccionar sus rebaños. Proclo, argumento de la Telegonía. Restablecida la paz en Ítaca y cumplidos los deberes hacia los muertos, Odiseo dirigió su atención a las divinidades que habían custodiado su regreso. El argumento antiguo sitúa en este punto un sacrificio a las ninfas, inmediatamente antes de la partida hacia Élide. La tradición homérica permite reconocer el lugar al que la memoria del héroe podía conducirlo. En el puerto de Forcis, protegido entre dos promontorios, se abría una gruta sombreada consagrada a las ninfas náyades. Allí había cráteras y ánforas de piedra, telares pétreos en los que las diosas tejían paños purpúreos y fuentes que nunca dejaban de manar. Una de sus entradas pertenecía a los hombres. La otra, orientada hacia el sur, estaba reservada a los inmortales. Aquel había sido el primer santuario de Ítaca que Odiseo contempló al despertar del sueño en que los feacios lo depositaron en su patria. Atenea le reveló entonces que se hallaba ante la misma cueva donde, antes de la guerra, acostumbraba ofrecer sacrificios. El héroe, creyendo durante años que jamás volvería a verla, había prometido honrar de nuevo a las ninfas si la diosa le concedía recuperar su casa y ver crecer a Telémaco. Ahora podía cumplir la promesa. Los tesoros recibidos de los feacios habían permanecido ocultos en aquella gruta mientras él preparaba la muerte de los pretendientes. La cueva había protegido los bienes del ausente y, al mismo tiempo, había marcado el límite entre el viaje y el reconocimiento de la patria. Por ello, la breve indicación de Proclo no parece un detalle aislado.
devolvía a Odiseo al lugar sagrado que había presidido su llegada y cerraba una obligación contraída antes de entrar nuevamente en el palacio? Los servidores llevaron las ofrendas hasta el puerto, y la ceremonia se cumplió ante la boca de la gruta. Nada permite saber qué víctimas fueron escogidas, ni qué palabras contenía la plegaria. La reconstrucción solo puede conservar el sentido del acto. Odiseo reconocía que su victoria no había dependido únicamente de la fuerza del arco ni de su prudencia, sino también de la protección divina que había mantenido a salvo su persona, su hijo y sus bienes. Al concluir el rito, el rey permaneció un momento frente al mar. Desde aquella costa podía contemplar la ruta que debía seguir hacia el Peloponeso. La paz recuperada no le permitía todavía descansar. Quedaban posesiones que revisar, vínculos de hospitalidad que renovar y, sobre todo, la orden de Tiresias, cuya ejecución volvería a apartarlo de Penélope y de Ítaca. La nave fue preparada sin el aparato de una expedición guerrera. Odiseo no partía para conquistar una ciudad ni para buscar fama, sino para ordenar lo que la ausencia había dejado disperso. Después de tantas navegaciones impuestas por la cólera de los dioses, esta era la primera que emprendía nuevamente como rey de Ítaca. Cuando las velas recibieron el viento, la gruta de las ninfas quedó atrás, y la proa se orientó hacia las costas de Élide. Nota de reconstrucción. Proclo únicamente registra el sacrificio a las ninfas. La identificación con las náyades de la gruta del puerto de Forcis se apoya en la Odisea y es aceptada como explicación probable, no como un detalle expresamente conservado de la telegonía. 3. El viaje a Élide. Navega hacia Élide para inspeccionar sus rebaños. Allí lo recibe Políxeno. Proclo. Argumento de la telegonía. Odiseo cruzó el mar que separaba las islas cefalenias de la costa occidental del Peloponeso. El destino era Élide, tierra fértil y célebre por sus caballos y ganados. Proclo afirma que el propósito del viaje consistía en inspeccionar los rebaños del héroe, pero ninguna fuente explica cómo habían llegado a pertenecerle, quién los había administrado durante su ausencia, ni qué extensión poseían. La incertidumbre obliga a conservar el episodio en sus límites más seguros. Odiseo no se dirigía a una propiedad recién adquirida, ni a un botín cuya procedencia pueda demostrarse, sino a unos ganados que el poema daba por conocidos. Durante 20 años, otros habían debido cuidar de ellos, contar los nacimientos, separar los animales enfermos y defender los pastos. El regreso del propietario exigía comprobar qué había sobrevivido al tiempo. La nave alcanzó la costa Elea y los hombres desembarcaron junto a una llanura abierta hacia el interior. Después de la aspereza de Ítaca, las tierras bajas parecían dilatarse sin esfuerzo. Los pastores condujeron al rey por los cercados y le mostraron los animales, las marcas de propiedad y las crías nacidas durante los últimos años. Odiseo escuchó sus cuentas con la atención de quien sabía que un reino no se sostiene únicamente con armas, sino también con rebaños, cosechas y servidores fieles. Políxeno salió a recibirlo. No era un desconocido en la memoria de la guerra. La Ilíada lo enumera entre los 4 jefes de los epeos que llevaron sus contingentes a Troya y lo llama hijo de Agástenes y nieto de Augías. Pausanias añade que regresó con vida de la expedición y perpetuó en su descendencia el nombre de uno de sus antiguos compañeros. La hospitalidad entre ambos reunía, por tanto, a 2 supervivientes. Cada uno había partido con sus propios hombres y había visto desaparecer a buena parte de la generación que cruzó el Egeo bajo el mando de Agamenón. Políxeno recibió a Odiseo en su casa, dispuso alimento para los visitantes y permitió que el huésped descansara después de la travesía. La telegonía debió de encontrar en aquel encuentro una pausa entre la violencia de Ítaca y los trabajos que aún aguardaban al protagonista. Durante la estancia se revisaron los rebaños y se resolvieron los asuntos por los que Odiseo había navegado hasta Élide. La fuente no conserva disputas, pérdidas ni castigos contra administradores infieles. El silencio aconseja no introducirlos.
Basta con que el rey reconociera sus posesiones y confirmara quién debía continuar cuidándolas cuando él regresara a su isla. Al llegar la hora de la despedida, Políxeno no quiso que su huésped partiera sin una señal de amistad. Mandó traer una crátera y se la entregó como presente. Era un objeto destinado a mezclar el vino con el agua durante los banquetes, pero también podía guardar la memoria de una casa y de sus antepasados. En torno a aquella vasija se abría la historia de Trofonio, Agamedes y Augías, el antiguo rey cuya riqueza había marcado el pasado de Élide. Nota de reconstrucción. La condición de Políxeno como antiguo jefe epeo y nieto de Augías procede de la Ilíada y de Pausanias. La escena de inspección administrativa es un enlace narrativo moderno. Proclo solo conserva el propósito general del viaje. 4. La crátera de Políxeno. Políxeno lo hospeda y le entrega como presente una crátera. Después sigue la historia de Trofonio, Agamedes y Augías. Proclo. Argumento de la telegonía. Políxeno colocó el recipiente ante Odiseo y lo hizo girar lentamente para que pudiera contemplarse su labor. El resumen de Proclo no describe el material, el tamaño ni la técnica de la crátera. Solo afirma que, después de mencionarse el presente, seguía la historia de Trofonio, Agamedes y Augías. Numerosos intérpretes han entendido esta sucesión como la huella de una descripción extensa del objeto. Las escenas del relato habrían estado representadas sobre la vasija, de manera semejante a otras digresiones épicas, en las que una obra de arte abre dentro del poema una historia anterior. La reconstrucción adopta esa posibilidad, aunque no puede presentarla como certeza. Las tradiciones sobre Trofonio y Agamedes no coinciden en todos sus detalles. Algunas los consideraban hermanos, otras hacían de Trofonio hijo o hijastro de Agamedes. Pausanias vincula su aventura con el tesoro del rey Irieo, mientras un escolio antiguo, que conserva una versión atribuida al historiador Carax, sitúa el tesoro en Élide y lo hace pertenecer a Augías. La presencia de Augías en el argumento de la telegonía favorece esta variante elea. En la primera escena de la crátera, los dos constructores aparecían trabajando juntos. Su fama se había extendido porque sabían levantar templos para los dioses y residencias seguras para los reyes. Una tradición les atribuía incluso parte del antiguo santuario de Apolo en Delfos. Allí donde otros veían piedras aisladas, ellos reconocían pesos, apoyos y junturas capaces de sostener un edificio durante generaciones. Augías, dueño de innumerables ganados y de una riqueza proverbial, les ordenó construir una cámara donde pudiera conservar el oro y los objetos más valiosos de su casa. Trofonio y Agamedes levantaron muros que parecían impenetrables. Las puertas cerraban con firmeza y los sellos permanecían intactos. Sin embargo, durante la construcción dispusieron una piedra de tal modo que pudiera retirarse desde fuera sin dejar señales visibles. La segunda escena mostraba la cámara terminada. Por la noche, cuando el palacio guardaba silencio, los artífices apartaban la piedra y entraban en el recinto que ellos mismos habían hecho invulnerable para todos los demás. Tomaban una parte del tesoro y volvían a colocar el bloque en su sitio. A la mañana siguiente, Augías encontraba menos riqueza, aunque ninguna cerradura había sido forzada y ningún sello aparecía roto. El rey comprendió que el ladrón no penetraba por la puerta. Mandó entonces ocultar una trampa entre los recipientes donde guardaba sus bienes. En la siguiente incursión, Agamedes quedó sujeto por el mecanismo. Trofonio intentó liberarlo, pero advirtió que el amanecer llegaría antes de que pudiera romper la trampa. Si el cautivo era reconocido, ambos quedarían descubiertos. La imagen siguiente encerraba la parte más terrible del relato. Trofonio cortaba la cabeza de Agamedes para impedir que el rostro revelara la identidad de los ladrones. Después huía llevando consigo el secreto de la construcción. La tierra, sin embargo, se abrió ante él y lo recibió en sus profundidades. En Levadea se mostraría más tarde el lugar de su desaparición, y Trofonio sería honrado como una potencia subterránea capaz de responder a quienes descendían a consultarlo. La crátera reunía así la destreza y el crimen,
la hospitalidad y el robo, la riqueza acumulada y la imposibilidad de protegerla por completo. Ningún muro era seguro frente al hombre que conocía su estructura. Ninguna astucia libraba para siempre a quien había traicionado la confianza depositada en su saber. Odiseo recibió el presente, sin olvidar que también él había vencido muchas veces mediante puertas ocultas, disfraces y artificios. Pero su inteligencia se había puesto al servicio del regreso y de la recuperación de su casa, mientras la de los constructores había destruido el vínculo entre el huésped, el artesano y el rey. La historia grabada o evocada en la crátera convertía el don de Políxeno en una advertencia sobre el uso de la habilidad. Terminados los ritos de hospitalidad, Odiseo hizo llevar la vasija a la nave. Políxeno quedó en Élide y los pastores regresaron a sus labores. La proa volvió a dirigirse hacia Ítaca, donde el héroe debía cumplir una promesa más antigua que su visita a los rebaños: la orden recibida de Tiresias en el mundo de los muertos. Nota de reconstrucción. La interpretación de la crátera como soporte de una éfrasis es una hipótesis filológica ampliamente aceptada. El relato del tesoro combina la variante elea asociada a Augías con elementos conservados por Pausanias en la versión relativa a Irio. Las divergencias se indican en el propio capítulo. 5. El último mandato de Tiresias. Después navega nuevamente hacia Ítaca, cumple los sacrificios ordenados por Tiresias y parte hacia Tesprotia. Proclo, argumento de la telegonía. La nave regresó a Ítaca con la crátera de Políxeno y con la certeza de que el viaje a Élide había concluido. Sin embargo, el descanso fue breve. Proclo sitúa a continuación los sacrificios prescritos por Tiresias y la partida hacia la tierra de los Tesprotos. Antes de emprender el camino, Odiseo honró a las potencias del mundo inferior. El pseudo Apolodoro menciona sacrificios a Hades, Perséfone y Tiresias, como si el héroe debiera reconocer a quienes le habían permitido escuchar en vida una revelación reservada a los muertos. Después, tomó el remo que sería la señal de su peregrinación y se dispuso a abandonar una vez más la isla. La profecía había sido precisa. Tras matar a los pretendientes, debía caminar llevando un remo al hombro hasta llegar a una región cuyos habitantes no conocieran el mar, no mezclaran la sal con sus alimentos y confundieran aquel instrumento de navegación con una pala para aventar el grano. En ese lugar tendría que plantar el remo en la tierra y ofrecer a Poseidón un carnero, un toro y un berraco. Luego debía honrar en su casa a todos los dioses con hecatombes, cada uno en el orden debido. Penélope conocía el mandato, pues Odiseo se lo había revelado después del reconocimiento junto al lecho nupcial. Ambos sabían que el regreso no había puesto fin a todos los trabajos. La partida no nacía ahora de una tormenta ni de la voluntad de un enemigo, sino de una obligación religiosa que el héroe aceptaba para reconciliarse con el dios cuyo hijo había cegado. Odiseo dejó atrás las embarcaciones y avanzó tierra adentro. El remo, que junto al mar habría identificado inmediatamente a un navegante, se volvió extraño a medida que el camino se alejaba de los puertos. Atravesó campos, bosques y poblaciones para las que las tormentas del horizonte no formaban parte de la vida cotidiana. La señal anunciada por Tiresias debía surgir de la ignorancia sincera de otro hombre, no de una respuesta aprendida. Al fin, un caminante observó el objeto que llevaba sobre el hombro y le preguntó por qué transportaba una pala de aventar. Odiseo comprendió que había alcanzado el término señalado. Clavó el remo en el suelo, preparó el altar y ofreció a Poseidón las 3 víctimas prescritas. El instrumento que había impulsado tantas naves quedó erguido en una tierra donde nadie sabía emplearlo. El sacrificio no borraba el daño causado a Polifemo ni anulaba los años de cólera divina. Reconocía, en cambio, el poder de Poseidón más allá de las costas y llevaba su culto hasta hombres que ignoraban el mar. El héroe que había sobrevivido a las olas depositaba el signo de su oficio en el interior de la tierra y pedía que terminara la enemistad. El pseudo-Apolodoro sitúa esta marcha a través de Epiro y afirma que, al llegar entre los Tesprotos, Odiseo realizó el sacrificio indicado por Tiresias y aplacó a Poseidón.
Su testimonio permite relacionar la peregrinación del remo con el siguiente episodio de la telegonía, aunque el orden exacto de los ritos no puede recuperarse con plena seguridad. Cumplido el mandato, Odiseo continuó hacia las tierras gobernadas por Calídice. Ya no llevaba el remo como una carga, pues había quedado plantado en el lugar del sacrificio. Delante de él se extendía un reino continental, próximo a los caminos de Epiro y ajeno a la estrechez de Ítaca. Allí el huésped sería invitado a permanecer, recibiría una nueva corona y engendraría un hijo que heredaría el poder de su madre. La profecía de Tiresias contenía también una promesa de muerte apacible y de prosperidad para el pueblo de Odiseo. El héroe podía creer que, después de reconciliarse con Poseidón, la parte más amarga de su destino había quedado atrás. No sabía que la expresión relativa a una muerte procedente del mar sería comprendida por la tradición de una manera distinta y que, lejos de Ítaca, ya crecía el hijo destinado a cumplirla. Nota de reconstrucción. La secuencia combina el resumen de Proclo con Homero y el pseudo Apolodoro. Las fuentes no permiten determinar con certeza si todos los sacrificios se celebraban en Ítaca, durante el recorrido interior o ya en territorio tesproto. Se ha adoptado una disposición que conserva las distintas obligaciones sin ocultar esa incertidumbre. 6. Calídice, reina de los tesprotos. Después va a la tierra de los tesprotos y toma por esposa a Calídice, reina de aquel pueblo. Proclo, argumento de la telegonía. Cumplido el sacrificio ordenado por Tiresias, Odiseo penetró en la tierra de los tesprotos. Ya no llegaba como el náufrago sin nombre que había comparecido ante los feacios, sino como un rey cuya fama había atravesado el mar. El resumen de Proclo sitúa aquí su encuentro con Calídice, reina de los tesprotos, y el pseudo Apolodoro precisa que ella lo invitó a permanecer y le ofreció el reino. Las fuentes no conservan la escena de la recepción ni las palabras pronunciadas entre ambos. Puede afirmarse solamente que Calídice ejercía el poder por derecho propio y que su propuesta no consistió en una hospitalidad pasajera. Pedía a Odiseo que uniera su destino al de Tesprotia y aceptara una autoridad distinta de la que le pertenecía en Ítaca. Odiseo había caminado hasta aquella región para obedecer a Tiresias y reconciliarse con Poseidón. Nada en la profecía le exigía permanecer allí. Sin embargo, aceptó la invitación de la reina. El poema perdido debió de explicar una decisión que el resumen reduce a unas pocas palabras. Cualquier motivo más preciso, amor, conveniencia política, voluntad divina o necesidad militar, pertenece hoy al terreno de la conjetura. La unión fue sellada conforme a las costumbres del país, y Odiseo fue reconocido junto a Calídice como soberano de los tesprotos. Para el héroe, aquello significaba asumir de nuevo las obligaciones del gobierno, escuchar a los ancianos, proteger las fronteras, presidir los sacrificios y responder por la seguridad de un pueblo que no era el suyo de nacimiento. Para Calídice, la presencia del vencedor de Troya fortalecía el reino ante quienes pudieran disputarle su autoridad. La tradición no presenta a Calídice como una figura pasiva. Ella formula la propuesta, ofrece el reino y conserva en todo momento el título de reina. La reconstrucción debe respetar esa iniciativa. Odiseo no conquista Tesprotia ni despoja a una dinastía, sino que entra en ella mediante el matrimonio y gobierna al lado de la mujer que lo ha llamado a compartir el poder. Durante aquella unión nació Polipetes. Su nombre quedó ligado a una doble herencia. Por su madre pertenecía a la casa real Tesprota. Por su padre descendía de Laertes y de los reyes de Ítaca. Proclo y el pseudo Apolodoro coinciden en atribuirle esta filiación, destinada a justificar que, después de la muerte de Calídice, recibiera el reino. Los años transcurrieron sin que la tradición conserve su número. El niño creció dentro de la casa de su madre, mientras Odiseo se convertía en jefe de un nuevo pueblo. La paz, sin embargo, no duraría. Más allá de las fronteras, se preparaba una guerra que obligaría al rey extranjero a demostrar que su autoridad no dependía solo del matrimonio, sino también de su capacidad para defender la tierra que había aceptado gobernar. Nota de reconstrucción.
La invitación de Calídice, el ofrecimiento del reino, el matrimonio y el nacimiento de Polipetes proceden de Proclo y del pseudo Apolodoro. No se conservan discursos, motivaciones personales, ni una cronología del reinado. Los pasajes de enlace tienen función narrativa y no pretenden reproducir versos perdidos. 7. El reino de Calídice y Odiseo. Habiendo desposado a Calídice, reinó sobre los Tesprotos. Pseudo Apolodoro, Biblioteca, Epítome 7.35. El reinado de Odiseo en Tesprotia constituye uno de los mayores apartamientos de la tradición cíclica respecto del cierre de la Odisea. El retorno a Penélope no fue, en esta versión, el final definitivo de sus desplazamientos ni de sus uniones. Después de recuperar Ítaca, el héroe aceptó una segunda corona y fundó otra rama de su descendencia. Nada se sabe sobre la capital de Calídice, la extensión exacta de sus dominios o la forma cotidiana del gobierno. La geografía mítica sitúa a los Tesprotos en el noroeste de Grecia, frente al mar Jónico, y en los caminos que conducían hacia el interior de Epiro. Desde allí, Odiseo permanecía todavía vinculado al mundo marítimo, aunque el sacrificio del remo había señalado su llegada a gentes para quienes el instrumento resultaba desconocido. El nuevo rey conocía el precio de una casa abandonada. Por ello, la administración de Tesprotia debió de exigirle una presencia que antes no había podido ofrecer a su propio reino. Las asambleas, los litigios, los sacrificios y la vigilancia de las fronteras daban forma a un gobierno cuya memoria se ha reducido a una sola afirmación. Odiseo reinó entre los Tesprotos. El pseudo Apolodoro añade que derrotó en batalla a los pueblos vecinos que lo atacaron. Esta noticia resume probablemente el mismo conflicto que Proclo identifica con mayor precisión como la guerra contra los brigios. Ambas versiones presentan la violencia como una amenaza exterior y atribuyen a Odiseo la jefatura del ejército tesproto. Cuando llegaron noticias de movimientos enemigos, Calídice convocó a quienes debían aconsejar a la corona. Los mensajeros no podían decir cuántos hombres avanzarían, ni por qué la paz había sido quebrantada. Las fuentes tampoco conservan esos datos. Solo permanecen los nombres de los pueblos enfrentados y el recuerdo de que la guerra atrajo al campo de batalla a 3 dioses. Odiseo ordenó reunir las fuerzas del reino. Muchos de los hombres que acudieron no habían combatido bajo su mando y lo conocían por las historias de Troya. Ahora debían confiarle la defensa de sus hogares. El héroe, envejecido por los viajes pero todavía capaz de conducir un ejército, abandonó la residencia real y marchó hacia la frontera. Nota de reconstrucción. El pseudo Apolodoro afirma de manera general que Odiseo venció a pueblos vecinos que lo atacaron. Proclo identifica a los adversarios como brigios. La organización del reino y los preparativos militares no están descritos por las fuentes y se presentan sin nombres, cifras ni acontecimientos añadidos. 8. La guerra contra los brigios. Estalla una guerra entre los tesprotos, conducidos por Odiseo, y los brigios. Proclo. Argumento de la telegonía. Los tesprotos encontraron a los brigios dispuestos para el combate. El antiguo resumen no explica la causa de la guerra, el lugar de la batalla, ni el nombre de los jefes enemigos. Tampoco permite identificar con seguridad a este pueblo con otras comunidades de nombre semejante, conocidas por la geografía y la historiografía griegas. En la reconstrucción conservan por ello la denominación transmitida por Proclo y nada más. Odiseo dispuso a sus hombres y recorrió las filas antes de que los escudos chocaran. Había dirigido emboscadas, soportado asedios y vencido mediante el engaño allí donde la fuerza no bastaba. Pero en Tesprotia no combatía por una empresa panhelénica ni por el regreso a su propia casa. Defendía el reino de Calídice y la herencia futura de Polipetes. El primer encuentro no decidió la guerra. Las líneas avanzaron y retrocedieron entre el estrépito de las lanzas, mientras cada bando intentaba abrir una brecha. Entonces, la lucha dejó de depender solamente de los mortales. Ares inclinó su poder hacia los brigios y cayó sobre el ejército conducido por Odiseo. La presencia del dios de la guerra
quebró el orden de los Tesprotos. Los hombres que habían mantenido la formación comenzaron a retroceder, y el retroceso se convirtió en fuga. Proclo afirma expresamente que Ares puso en desbandada al ejército de Odiseo. No atribuye la derrota a una falta de prudencia del jefe, ni a la superioridad humana de los brigios. ¿La causa inmediata fue la intervención divina? Odiseo intentó contener a los suyos, pero ninguna voz mortal podía imponerse al terror que acompañaba al dios. Los escudos fueron abandonados, las filas se abrieron, y los hombres buscaron refugio lejos de la presión enemiga. El rey comprendió que la batalla no se recuperaría mientras Ares permaneciera en el campo. La derrota amenazaba no solo al ejército, sino también a la casa de Calídice. Si los brigios proseguían el avance, la reina, el joven Polipetes y las poblaciones del reino quedarían expuestos. Fue entonces cuando la protectora que tantas veces había sostenido a Odiseo decidió enfrentarse al dios que favorecía a sus enemigos. Nota de reconstrucción. Proclo conserva el inicio de la guerra y la derrota provocada por Ares, pero no describe formaciones, lugares ni acciones individuales. La escena de batalla se ha mantenido deliberadamente general para no atribuir al poema detalles sin testimonio. 9. Atenea frente a Ares. Atenea combate contra Ares, hasta que Apolo los separa. Proclo, argumento de la telegonía. Atenea descendió al campo donde los Tesprotos huían. Su intervención restauraba la antigua alianza con Odiseo y repetía una oposición conocida por la poesía heroica, la inteligencia guerrera y el combate ordenado frente al furor indiscriminado de Ares. La Ilíada ya había presentado a ambos dioses como adversarios, pero el resumen de la telegonía no permite trasladar a esta lucha los golpes ni las palabras de aquel episodio homérico. La diosa se interpuso entre Ares y los hombres perseguidos. El avance de los brigios se detuvo mientras las dos potencias se enfrentaban. Para los combatientes, la guerra humana quedó suspendida ante una disputa que los superaba. Ningún escudo mortal podía resistir el choque de quienes decidían el curso de las batallas. Ares defendía la ventaja que había concedido a los brigios. Atenea protegía al héroe, al que había guiado desde Troya hasta Ítaca. Proclo no indica si los dioses blandieron armas, se hirieron o intercambiaron amenazas. Solo afirma que Atenea trabó combate con Ares y que la confrontación continuó hasta la llegada de Apolo. El hijo de Leto se colocó entre ambos y puso fin a la contienda divina. Su mediación devolvió la guerra al dominio de los hombres. Ares dejó de impulsar la persecución y Atenea no prolongó el duelo. El equilibrio impuesto por Apolo permitió que los Tesprotos se reagruparan y que Odiseo recuperara el mando sobre quienes habían sobrevivido a la desbandada. El desenlace humano no aparece de manera explícita en el resumen de Proclo. El pseudo-Apolodoro, sin embargo, afirma que Odiseo derrotó a los pueblos vecinos que lo habían atacado. La reconstrucción combina ambos testimonios. Separadas las divinidades, el rey reorganizó sus fuerzas, contuvo a los brigios y condujo la guerra hasta una conclusión favorable para Tesprotia. No hubo celebración capaz de borrar el recuerdo del pánico. Odiseo había comprobado que ni la experiencia ni la fama protegían a un ejército cuando un dios se volvía contra él. La victoria pertenecía tanto a la resistencia de los Tesprotos como a la intervención de Atenea y a la decisión de Apolo de detener el combate entre los inmortales. Los supervivientes regresaron al reino y llevaron a Calídice la noticia de que la amenaza había sido rechazada. Polipetes heredaba una tierra preservada por su padre, pero también una memoria de guerra en la que los dioses habían combatido sobre los mismos campos que un día quedarían bajo su autoridad. Nota de reconstrucción. Proclo atestigua la lucha divina. El desenlace favorable procede del pseudo-Apolodoro. No se conserva la forma exacta en que terminó la guerra. 10. La muerte de Calídice y el regreso a Ítaca. Muerta Calídice, Polipetes hereda el reino y Odiseo regresa a Ítaca. Proclo, argumento de la telegonía. Después de la guerra, el reino recuperó la paz. Odiseo permaneció junto a Calídice y Polipetes, cumpliendo las obligaciones que había asumido cuando aceptó la corona.
Las fuentes pasan directamente del conflicto a la muerte de la reina y no conservan los acontecimientos intermedios. Calídice murió sin que la tradición indique enfermedad, accidente, violencia ni intervención divina. Su desaparición cerraba la unión que había retenido a Odiseo en Tesprotia y abría el problema de la sucesión. El reino que ella había ofrecido al extranjero no debía abandonar su propia estirpe. Polipetes recibió el poder. Proclo lo presenta como sucesor de su madre, y el pseudo Apolodoro afirma que Odiseo le entregó el reino antes de partir. No se conserva la edad del nuevo soberano, ni se explica si gobernó inmediatamente o bajo la tutela de otros. La sucesión funciona en las fuentes como la conclusión natural del matrimonio entre el héroe y la reina. Odiseo depositó en manos de su hijo la autoridad que había compartido con Calídice. Con ello, aseguraba que Tesprotia no quedara sometida a un rey ausente y que la casa materna continuara gobernando. Su permanencia ya no era necesaria para sostener la legitimidad del reino. La despedida debió de reunir el duelo por la reina y la separación entre padre e hijo. Ninguna fuente conserva sus palabras. Puede saberse solamente que Odiseo no incorporó Tesprotia a sus dominios insulares ni condujo a Polipetes hasta Ítaca. El hijo quedó donde había nacido, como heredero de Calídice. El padre retomó el camino hacia la casa de Penélope. Cuando divisó de nuevo las costas de Ítaca, Odiseo podía considerar cumplidos los deberes anunciados por Tiresias. Había llevado el remo al interior, ofrecido sacrificios a Poseidón y sobrevivido a otra guerra. Proclo limita su noticia a la afirmación de que regresó a la isla. Esta segunda vuelta, menos extensa que la narrada por Homero, preparaba sin embargo el desenlace definitivo de su vida. El pseudo Apolodoro añade un detalle ausente del resumen cíclico. Al llegar, Odiseo encontró a Poliportes, hijo que Penélope le había dado. La noticia pertenece a una tradición complementaria, y no puede asegurarse que figurara en la telegonía, pero muestra una Ítaca cuya casa real había seguido creciendo durante la estancia del héroe en Tesprotia. La paz parecía al fin posible. Telémaco se hallaba junto a su madre. Poliportes había nacido, y Polipetes gobernaba lejos, en la tierra de Calídice. Pero otra rama de la descendencia de Odiseo avanzaba ya por el mar. En la isla de Circe, Telégono había conocido el nombre de su padre y se preparaba para buscarlo. Nota de reconstrucción. La muerte de Calídice, la sucesión de Polipetes y el regreso de Odiseo están atestiguados por Proclo y el pseudo Apolodoro. La causa de la muerte, la edad del heredero y las circunstancias de la despedida se desconocen. El nacimiento de Poliportes aparece solo en el pseudo Apolodoro y se incorpora como tradición complementaria, no como contenido seguro del poema de Eugamón. Libro segundo. Telégono. Reconstrucción narrativa. 11. Telégono, el hijo lejano. Circe, hija del sol, unida en amor al paciente Odiseo, dio a luz también a Telégono. Hesíodo, Teogonía 1011 a 1016. Mientras Odiseo gobernaba junto a Calídice y después regresaba a Ítaca, en la isla de Eea crecía otro de sus hijos. Era Telégono, nacido de la unión entre el héroe y Circe durante la estancia que la Odisea sitúa antes del descenso al reino de los muertos. La antigua tradición genealógica lo cuenta entre los descendientes de la hechicera y del rey itacense. Circe habitaba lejos de Ítaca, en una isla separada del mundo ordinario por el mar y por el poder de su dueña. Allí Telégono conoció a su madre, pero no a su padre. Ninguna fuente conservada describe su niñez, su educación, sus compañeros, ni las palabras con las que Circe le hablaba de Odiseo. Tampoco se sabe en qué momento comprendió que pertenecía a una casa situada más allá de las rutas que conocía. El resumen de Proclo introduce a Telégono cuando ya viaja en busca de su padre. No explica cómo llegó a conocer su nombre ni qué deseo lo impulsó a partir. El pseudo Apolodoro completa la transición. El joven supo por Circe que era hijo de Odiseo, y entonces se hizo a la mar para encontrarlo. A partir de esa noticia,
el ausente dejó de ser solamente una figura de los relatos maternos. Odiseo tenía una patria, una esposa, un hijo nacido antes de la guerra y un reino al que había regresado después de largos años. Telégono, por el contrario, había nacido lejos de aquella casa y no poseía experiencia alguna de la tierra a la que pertenecía por la sangre. Su situación invertía la historia de Telémaco. El hijo de Penélope había crecido en Ítaca, esperando el regreso de un padre que conocía por la memoria de los demás. El hijo de Circe crecía junto a su madre y debía abandonar Ea para buscar a un hombre cuya existencia acababa de serle revelada. Uno defendía la casa del ausente. El otro navegaba hacia una casa que ignoraba que también era suya. La tradición posterior atribuye a Circe la decisión de enviarlo. Higino afirma que Telégono fue mandado por su madre para buscar a su progenitor. Esta noticia concuerda con el pseudo Apolodoro, aunque no demuestra que el poema de Eugamón narrara una escena formal de revelación y despedida. Nota de reconstrucción. El nacimiento de Telégono está atestiguado por la tradición genealógica y su búsqueda de Odiseo por Proclo y el pseudo Apolodoro. La infancia en Eea, la edad del personaje y la forma concreta en que Circe le reveló su origen no se conservan. La comparación con Telémaco es interpretativa y sirve para mostrar la estructura paralela de los dos hijos. 12. La búsqueda del padre. Cuando Telégono supo por Circe que era hijo de Odiseo, navegó en su busca. Pseudo Apolodoro. Biblioteca. Epítome. 7.36. Telégono preparó la partida desde Eea. Las fuentes no mencionan el nombre de la nave, el número de sus acompañantes, ni el puerto desde el cual zarpó. Solo conservan el propósito del viaje, encontrar a Odiseo. El desplazamiento que daba nombre al episodio comenzaba, por tanto, con un conocimiento incompleto. El joven sabía quién era su padre, pero todavía no sabía dónde terminaría la búsqueda. Circe podía enseñarle las artes necesarias para atravesar el mar y advertirle de sus peligros. Había indicado a Odiseo el camino hacia el Hades, lo había prevenido contra las sirenas, Escila y Caribdis, y conocía rutas inaccesibles para los hombres comunes. Sin embargo, ningún texto afirma que entregara a Telégono un itinerario preciso. La reconstrucción debe limitarse a suponer los preparativos indispensables para una navegación que las fuentes dan por realizada. Entre las armas del viajero se encontraba una lanza extraordinaria. El pseudo Apolodoro la describe únicamente en el momento del combate. Su punta estaba provista del aguijón de una raya marina. No dice quién la fabricó, cuándo llegó a manos de Telégono, ni si Circe se la entregó. La tradición iconográfica y literaria posterior convirtió esa arma en el signo propio del héroe, pero su origen permanece oscuro. El joven dejó atrás la isla materna y entró en el mismo mar que había retenido a Odiseo durante años. Para el padre, las aguas habían sido el espacio del retraso, la pérdida y el regreso imposible. Para el hijo, eran el único camino hacia el reconocimiento. Así, mientras Odiseo creía terminados sus viajes, una nueva travesía avanzaba hacia él. Proclo no conserva escalas ni aventuras intermedias. No hay cíclopes, sirenas, monstruos ni pueblos fabulosos en el resumen. El viaje de Telégono queda reducido a una línea que lo conduce desde la ignorancia de su origen hasta la costa que busca sin reconocer. Esa brevedad impide reconstruir un itinerario épico y obliga a mantener la navegación como un tránsito sobrio entre Eea e Ítaca. Durante la travesía, Telégono podía imaginar el encuentro con el guerrero de Troya y con el navegante celebrado en los relatos de Circe. No podía prever que la búsqueda terminaría antes de que ambos pronunciaran sus nombres. La estructura transmitida por las fuentes depende precisamente de esa demora. El conocimiento llega solamente después de que el acto irreversible se ha cumplido. Nota de reconstrucción. La partida y el propósito del viaje proceden de Proclo y del pseudo Apolodoro. Los preparativos, los pensamientos del personaje y el carácter de la travesía son enlaces narrativos. No se atribuye a Circe la fabricación ni la entrega de la lanza,
porque las fuentes principales solo describen su punta en el momento de la muerte de Odiseo. 13. La llegada desconocida a Ítaca. Una tempestad lo llevó a Ítaca y allí, obligado por el hambre, comenzó a devastar los campos. Higino. Fábulas 127. Telégono alcanzó una isla sin saber que había llegado a la patria de su padre. Proclo afirma sencillamente que desembarcó en Ítaca. El pseudo Apolodoro coincide en el lugar, pero no explica por qué el joven no lo reconoció. Higino introduce una tempestad que desvía la nave y convierte la llegada en un accidente. ¿Esta variante ofrece una explicación tardía para la ignorancia decisiva del relato? El viento empujó la embarcación hacia una costa que no figuraba para sus tripulantes como término seguro del viaje. Al cesar la tormenta, encontraron una tierra cultivada, con rebaños y campos próximos al litoral. Nada en las fuentes permite identificar el puerto o el punto de desembarco. El paisaje debe entenderse como una representación general de la isla, no como una localización geográfica precisa. Telégono descendió sin reconocer el reino que buscaba. No encontró una inscripción, un heraldo ni un habitante que pronunciara el nombre de Odiseo antes del conflicto. La antigua narración necesitaba conservar la ignorancia de ambos. El hijo no debía saber que estaba en Ítaca, y el padre no debía saber quién había llegado a sus campos. Según Higino, la tempestad había dejado a los viajeros sin recursos, y el hambre los obligó a tomar alimentos. Proclo no menciona esta necesidad. Dice solamente que Telégono saqueó la isla. El pseudo Apolodoro concreta el acto en el robo o arreo del ganado. La reconstrucción integra el hambre como explicación complementaria, sin presentarla como dato seguro de la telegonía. Los hombres de la costa vieron extranjeros armados que avanzaban sobre las tierras del rey. Desde su perspectiva, no se trataba de un hijo que buscaba a su padre, sino de una incursión. El recuerdo de los pretendientes, de las guerras y de las ausencias de Odiseo hacía que cualquier ataque contra los bienes de la casa exigiera una respuesta inmediata. La noticia llegó al interior de la isla. Desconocidos habían desembarcado y se apoderaban de animales y provisiones. Odiseo acababa de recuperar su reino después de cumplir los mandatos de Tiresias y gobernar en Tesprotia. Ahora debía defender otra vez la tierra a la que había regresado. El extranjero que la amenazaba era precisamente el hijo cuya existencia ignoraba. Nota de reconstrucción. La llegada a Ítaca está atestiguada por las tres fuentes principales de este episodio. La tempestad y el hambre proceden de Higino, no de Proclo, ni del pseudo Apolodoro. El lugar del desembarco, la reacción de los habitantes y la transmisión de la noticia son enlaces necesarios, pero no aparecen descritos en los testimonios antiguos. 14. El saqueo de los rebaños. Llegado a la isla de Ítaca, se llevó parte del ganado. Pseudo Apolodoro, Biblioteca, Epítome 7.36. Los hombres de Telégono penetraron en las tierras próximas y reunieron el ganado que encontraron. El pseudo Apolodoro conserva este detalle concreto, mientras que Proclo emplea una expresión más amplia y afirma que el joven devastó o saqueó la isla. Higino habla de los campos. Las tres versiones describen una agresión contra los recursos de Ítaca, aunque difieren en su extensión. No se conserva una batalla previa con pastores, ni una negociación por alimentos. Para mantener la continuidad sin multiplicar episodios, basta con imaginar que los guardianes se retiraron y llevaron la noticia al rey. Los animales, empujados hacia la costa, formaron el botín con el que los extranjeros esperaban aliviar su necesidad y continuar el viaje. Odiseo recibió el aviso como soberano y como propietario de los rebaños. Durante su ausencia, los pretendientes habían consumido sus bienes dentro del palacio. Ahora, otros hombres intentaban llevárselos desde los campos. La defensa del ganado no era un asunto menor. Significaba proteger la subsistencia de la casa y demostrar que el rey podía conservar el orden que había restaurado. Proclo hace salir únicamente a Odiseo para defender la patria. Higino añade a Telémaco y afirma que padre e hijo tomaron las armas contra el desconocido. La presencia de Telémaco
refuerza el contraste entre los dos descendientes de Odiseo, pero debe considerarse una variante complementaria, pues no figura en el resumen de la Telegonía ni en el pseudo Apolodoro. Odiseo reunió a quienes podían acompañarlo y avanzó hacia el lugar del saqueo. Para Telégono, los hombres que se acercaban eran defensores anónimos de una tierra desconocida. Para Odiseo, el joven armado con una lanza marina era el jefe de los invasores. Ninguno poseía aún la información capaz de detenerlos. El encuentro nacía de dos obligaciones incompatibles. Telégono necesitaba provisiones y pretendía proseguir la búsqueda. Odiseo debía impedir que unos extranjeros se llevaran los bienes de su pueblo. La filiación que habría podido convertirlos en aliados permanecía oculta. El combate no comenzó por odio entre ambos, sino por una ignorancia que transformó la búsqueda en invasión y la defensa en tragedia. Nota de reconstrucción. El arreo del ganado procede del pseudo Apolodoro, el saqueo de la isla de Proclo y la devastación de los campos por hambre de Higino. La presencia de Telémaco se incorpora como variante antigua expresamente señalada. No se describen pastores, mensajeros ni fuerzas combatientes en las fuentes conservadas. 15. El combate entre padre e hijo. Odiseo salió en defensa de su tierra, pero fue muerto sin que su hijo supiera a quién combatía. Proclo. Argumento de la Telegonía. Los defensores alcanzaron a los extranjeros antes de que pudieran abandonar la isla con el ganado. Entre los dos grupos no hubo reconocimiento. Telégono no sabía que el hombre que se adelantaba contra él era Odiseo. El rey no sabía que el jefe de los saqueadores era el hijo de Circe. Proclo concentra toda la fuerza del episodio en esa ignorancia recíproca. No se conservan desafíos, discursos ni descripciones del duelo. La narración moderna no puede reproducir las fórmulas de un combate perdido ni determinar quién lanzó el primer golpe. Puede afirmarse únicamente que Odiseo actuó como defensor de Ítaca y que Telégono respondió con el arma que llevaba consigo. Si Telémaco estaba presente, como sostiene Higino, habría combatido junto al padre, al que había esperado durante la juventud, contra un hermano cuya existencia desconocía. Sin embargo, la telegonía resumida por Proclo no le asigna ninguna función en la lucha. Por ello, su participación debe permanecer en un segundo plano y no alterar el enfrentamiento central entre Odiseo y Telégono. Odiseo había sobrevivido a Troya, al Cíclope, a los monstruos del mar, a los pretendientes y a la guerra de Tesprotia. Había derrotado a enemigos que conocía y escapado de peligros que los dioses anunciaban. En Ítaca, en cambio, se enfrentó a un adversario cuyo nombre habría bastado para detener el combate, pero ese nombre todavía no había sido pronunciado. Higino afirma que un oráculo había advertido a Odiseo que se protegiera de la muerte a manos de un hijo. Esta noticia no aparece en Proclo ni en el pseudo Apolodoro, y parece pertenecer a una elaboración distinta de la profecía de Tiresias. Se conserva como testimonio de la recepción antigua, pero no se utiliza para suponer que Odiseo reconociera el peligro antes de ser herido. Aristóteles menciona a Telégono en una tragedia perdida titulada Odiseo herido, como ejemplo de una acción terrible cometida por ignorancia y seguida por el reconocimiento del parentesco. La referencia no describe directamente el poema de Eugamón, pero confirma que la muerte involuntaria del padre y la revelación posterior fueron comprendidas en la antigüedad como una estructura especialmente trágica. La lucha terminó cuando Telégono empleó su lanza. El golpe no nació de un propósito parricida. Para el joven, Odiseo seguía siendo un defensor desconocido. Para el padre, Telégono seguía siendo un saqueador. La verdad permaneció suspendida hasta después de que la punta penetrara en el cuerpo del rey. Nota de reconstrucción. Proclo atestigua el combate, la defensa de Ítaca y el desconocimiento de Telégono. No se conservan la duración de la lucha, los discursos ni los movimientos de los combatientes. La presencia de Telémaco y el oráculo sobre la muerte causada por un hijo proceden exclusivamente de Higino. La noticia de Aristóteles se refiere a una tragedia posterior y se utiliza solo como paralelo de recepción.
16. La muerte que vino del mar. Telégono lo hirió con la lanza que llevaba, armada con el aguijón de una raya, y Odiseo murió a consecuencia de la herida. Pseudo Apolodoro, Biblioteca, Epítome 7.36. La punta de la lanza estaba formada o reforzada con el aguijón de una raya marina. El pseudo Apolodoro conserva este detalle, ausente del resumen de Proclo, y permite comprender por qué la muerte de Odiseo quedó vinculada al mar, aun cuando ocurrió en su propia tierra. El arma reunía en un solo objeto la costa de Ítaca, la travesía de Telégono y el antiguo destino pronunciado por Tiresias. Los autores antiguos conocían el aguijón de la raya como una espina capaz de producir heridas graves. Opiano describe el peligro de este animal, y la tradición erudita identificó con él la punta que mató a Odiseo. No es necesario imaginar una criatura fabulosa. El carácter extraordinario del arma procede de convertir una defensa natural del animal marino en instrumento de guerra. Odiseo recibió el golpe y cayó. Las fuentes no indican la parte del cuerpo herida, la duración de la agonía, ni las palabras pronunciadas antes de morir. El pseudo Apolodoro afirma de manera directa que murió a consecuencia de la lesión. Proclo resume el desenlace diciendo que fue muerto involuntariamente por su hijo. La profecía de Tiresias había anunciado una muerte relacionada con el mar mediante la expresión griega ex halos, que puede interpretarse como procedente del mar, o, según otra lectura antigua y moderna, lejos del mar. La telegonía parece haber explotado la primera posibilidad. La muerte llegó desde el ámbito marino en la punta de una lanza, aunque alcanzó al héroe en tierra firme. En el momento de la herida, la promesa de una vejez apacible parecía entrar en tensión con la violencia del combate. La tradición cíclica resolvía esa tensión no mediante una larga muerte en el océano, sino mediante un objeto del mar transportado por un hijo nacido lejos. El destino no obligó a Odiseo a embarcarse otra vez, hizo que el mar llegara hasta él. Los combatientes se detuvieron alrededor del caído. Telégono había vencido al hombre que defendía los rebaños, pero todavía no comprendía la magnitud del acto. El cuerpo ante él pertenecía al rey de Ítaca y al padre cuya búsqueda lo había llevado hasta la isla. La noticia que podía haber evitado la muerte estaba a punto de revelarse cuando ya no podía modificarla. Así terminó la vida mortal de Odiseo en la narración cíclica. No ante las murallas de Troya, ni entre monstruos, ni en un naufragio, sino en la patria por la que había luchado durante tantos años. El asesino involuntario era la prueba viviente de uno de sus viajes. La muerte cerraba el regreso del padre y abría el reconocimiento del hijo. Nota de reconstrucción. La herida, el aguijón de raya y la muerte a consecuencia del golpe proceden del pseudo Apolodoro. Proclo confirma el parricidio involuntario. La relación con la profecía de Tiresias es una interpretación antigua ampliamente asociada a la historia, pero la expresión homérica admite más de una traducción. No se reconstruyen palabras finales ni una agonía detallada porque ninguna fuente las conserva. 17. El reconocimiento y el lamento. Cuando Telégono comprendió su error, reconoció al hombre caído y lamentó amargamente lo que había hecho. Pseudo Apolodoro, Biblioteca, Epítome 7.37. La victoria no dio término a la búsqueda de Telégono. Solo después de herir mortalmente al defensor de Ítaca, llegó el conocimiento que había perseguido desde Ea. Proclo afirma que el joven supo entonces que había cometido un error. El pseudo Apolodoro precisa que reconoció a Odiseo y se entregó a un lamento amargo. Las fuentes no conservan el medio concreto del reconocimiento. No sabemos si Odiseo pronunció su nombre, si Telégono interrogó a los itacenses, si Penélope o Telémaco acudieron al lugar, ni si la lanza de raya permitió relacionar la herida con una profecía conocida. Toda escena detallada de revelación, un nombre dicho entre los últimos alientos, una señal mostrada o una genealogía expuesta, pertenecería a la imaginación moderna, no al poema recuperable. Aristóteles conoció una tragedia titulada Odiseo herido,
en la que Telégono servía como ejemplo de quien ejecuta una acción terrible por ignorancia y reconoce el parentesco después de haberla consumado. La alusión demuestra la fuerza dramática del motivo en la tradición griega, pero no permite trasladar a la telegonía los gestos, palabras o procedimientos de aquella obra teatral perdida. El joven había partido para encontrar a su padre y terminó arrodillado junto al cuerpo del hombre al que buscaba. La ignorancia que lo absolvía de intención no anulaba el hecho. El lamento conservado por el pseudo Apolodoro expresa la transformación inmediata del extranjero armado en hijo. Telégono ya no contemplaba a un enemigo vencido, sino al origen que acababa de descubrir y perder. Para Penélope y Telémaco, el reconocimiento invertía una vez más la historia de la casa. Ambos habían esperado durante 20 años a Odiseo. Lo habían recuperado y habían visto restaurado su hogar. Ahora debían saber que el nuevo agresor era también hijo de Odiseo. Ninguna fuente describe su reacción ni conserva acusaciones, perdón o reconciliación. Solo el viaje posterior demuestra que los tres abandonaron juntos la isla. El parricidio involuntario no clausuró la narración con una venganza. El resumen antiguo no menciona que Telémaco intentara matar a Telégono, ni que Penélope exigiera castigo, ni que los itacenses lo sometieran a juicio. En lugar de prolongar la cadena de violencia, el argumento cambia de dirección. El muerto y los supervivientes deben regresar a Circe, cuya isla se convierte en el lugar donde las ramas separadas de la familia de Odiseo serán reunidas. Nota de reconstrucción. El reconocimiento y el lamento están expresamente atestiguados por el pseudo Apolodoro, mientras que Proclo resume el episodio diciendo que Telégono conoció su error. No se conservan la escena concreta, las palabras de Odiseo ni las reacciones de Penélope y Telémaco. La ausencia de una venganza posterior procede del desarrollo transmitido, pero cualquier diálogo de perdón debe permanecer fuera de la reconstrucción. 18. El último viaje de Odiseo. Telégono llevó el cuerpo de su padre, junto con Penélope y Telémaco, hasta la isla de su madre. Proclo, Crestomatía, argumento de la telegonía. Telégono no dejó a Odiseo en la tierra donde había caído. Proclo afirma que transportó el cuerpo y condujo consigo a Penélope y Telémaco hasta la isla de Circe. El pseudo Apolodoro coincide en el traslado del cadáver y de Penélope, pero no nombra a Telémaco en este punto. Higino, en cambio, vuelve a reunir a los tres vivos y atribuye la partida a una orden de Minerva. La divergencia obliga a mantener como eje la secuencia más antigua y completa conservada en el resumen cíclico. Cuerpo, esposa e hijo legítimo viajan con Telégono hacia Ea. La mención de Atenea en Higino puede entenderse como una explicación tardía de por qué Telémaco no castigó al homicida y por qué Penélope aceptó abandonar Ítaca, pero no debe introducirse como episodio seguro de la epopeya atribuida a Eugamón. Nada se sabe de los preparativos del viaje. Las fuentes no indican cómo fue preservado el cuerpo, qué nave lo recibió, quién gobernó Ítaca durante la ausencia, ni si los habitantes celebraron ritos antes de la partida. Tampoco aclaran si Penélope y Telémaco se embarcaron por voluntad propia, por mandato divino, o porque Circe era la única capaz de resolver las consecuencias de una muerte tan extraordinaria. La nave se alejó de la costa que había sido la meta de la Odisea. En aquella epopeya, todas las pruebas conducían a Odiseo hacia Ítaca. En la telegonía, el último trayecto lo sacaba definitivamente de ella. El regreso del héroe, que parecía haber cerrado su errancia, se convertía así en una estación antes de un viaje final realizado ya sin vida. Ea era el lugar donde Odiseo había permanecido junto a Circe y donde había recibido las instrucciones para consultar a Tiresias. Ahora la ruta se invertía. El hijo nacido en aquella isla llevaba hacia su madre al padre muerto, a la esposa que lo había esperado y al hijo que había defendido su palacio. El poema reunía en un único espacio a personajes que las historias anteriores habían mantenido separados. Higino afirma que el cuerpo fue entregado a Circe y sepultado en Ea.
Proclo no menciona expresamente una sepultura y pasa de la llegada a la inmortalización de los acompañantes. El pseudo-Apolodoro tampoco describe funerales. Por ello, la inhumación debe conservarse como una variante posterior, compatible con la muerte de Odiseo, pero no demostrable como parte del desenlace original de la telegonía. Nota de reconstrucción. El traslado a Ea está asegurado por Proclo y confirmado parcialmente por el pseudo Apolodoro e Higino. La inclusión de Telémaco depende con especial claridad de Proclo e Higino. La navegación, el gobierno provisional de Ítaca y la disposición del cadáver no se conservan. La sepultura en Ea pertenece a la versión de Higino y se mantiene como variante, no como hecho seguro del poema. 19. El don de Circe. Al llegar a la isla de Circe, la diosa los hizo inmortales. Proclo, Crestomatía, argumento de la telegonía. Circe recibió en Ea a quienes traían el cuerpo de Odiseo. Para ella, el muerto era el extranjero que había vencido sus encantamientos, compartido su lecho y engendrado a Telégono. Para Penélope, era el esposo recuperado y perdido. Para Telémaco y Telégono, el padre que había unido sus vidas únicamente en el instante de la muerte. El resumen no conserva palabras entre ellos, ni describe la reacción de Circe. Proclo concluye que Circe los hizo inmortales. La brevedad de la frase deja abierto el alcance exacto del plural. La interpretación habitual aplica el don a Telégono, Penélope y Telémaco, los tres personajes vivos que llegaron a la isla. El texto no afirma de manera inequívoca que Circe devolviera la vida a Odiseo, y una reconstrucción prudente no debe convertir la inmortalización de los supervivientes en resurrección del cadáver. El gesto corresponde al poder liminar de Circe. En la Odisea transforma cuerpos, devuelve forma humana a los compañeros del héroe, ofrece alimentos y conoce rutas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Sin embargo, la telegonía perdida pudo haber explicado el acto de otra manera. No se conservan pociones, fórmulas, sacrificios, ni intervención de otra divinidad. Solamente el resultado. Conceder inmortalidad a los supervivientes cambiaba la naturaleza del desenlace. El parricidio no podía deshacerse, pero la familia no quedaba sometida a nuevas muertes y venganzas. La casa de Odiseo era retirada del tiempo humano y trasladada al ámbito de Circe. La solución no restauraba la vida anterior de Ítaca. Creaba una comunidad nueva, formada después de la catástrofe. El pseudo-Apolodoro conserva una versión distinta y más restringida. Después del matrimonio de Telégono y Penélope, Circe envía a ambos a las islas de los bienaventurados. No menciona aquí a Telémaco ni declara expresamente que Circe los haga inmortales. Higino, por su parte, habla de la sepultura y de los matrimonios, pero omite tanto la inmortalización como las islas afortunadas. Estas diferencias muestran que el final circuló en formas diversas. La presente reconstrucción adopta la secuencia de Proclo como columna vertebral, porque resume de manera explícita la epopeya cíclica y reserva las otras versiones para las notas y los pasajes comparativos. Así se conserva el don de Circe sin borrar el carácter fragmentario de la tradición. Nota de reconstrucción. La inmortalización procede exclusivamente del resumen de Proclo. No se describe su procedimiento, ni se identifica de forma indiscutible a todos sus beneficiarios. Se entiende que alcanza a Penélope, Telémaco y Telégono, pero no se afirma la resurrección de Odiseo. Las islas de los bienaventurados pertenecen a la variante del pseudo Apolodoro y la sepultura en Ea a Higino. 20. Los matrimonios del final. Telégono tomó por esposa a Penélope, y Telémaco se unió con Circe. Proclo, Crestomatía, argumento de la telegonía. Después de la inmortalización, el resumen de Proclo dispone dos matrimonios. Telégono se casa con Penélope y Telémaco con Circe. La misma combinación aparece en Higino, quien la atribuye al consejo de Minerva. El pseudo-Apolodoro solo conserva el primero de los enlaces y guarda silencio sobre la unión de Telémaco y Circe.
Las fuentes no ofrecen cortejo, deliberación ni intervalo de duelo. Tampoco explican cómo Penélope aceptó casarse con el hijo de Circe, que había causado la muerte de Odiseo, ni por qué Telémaco tomó por esposa a la antigua compañera de su padre. La brusquedad pertenece al resumen, no necesariamente al poema completo. Los dos libros perdidos pudieron contener motivos, discursos y ritos que hoy son irrecuperables. La doble unión enlazaba las dos casas nacidas de Odiseo. Penélope, madre de Telémaco, quedaba unida a Telégono. Circe, madre de Telégono, quedaba unida a Telémaco. No existía parentesco de sangre entre cada pareja, pero la disposición cruzada transformaba a los hijos rivales en miembros de una misma estructura familiar y sustituía el conflicto por una alianza definitiva. No conviene explicar estos matrimonios mediante una costumbre histórica concreta sin pruebas suficientes. Los relatos míticos conocen herencias matrimoniales, alianzas dinásticas y uniones destinadas a cerrar conflictos, pero el resumen de la telegonía no declara cuál de esos principios, si alguno, gobernaba el desenlace. En el nivel narrativo, los enlaces cumplen una función visible: impedir que la muerte de Odiseo divida para siempre a sus descendientes. Higino prolonga la genealogía y afirma que de Telémaco y Circe nació Latino, mientras que de Telégono y Penélope nació Ítalo. Los nombres relacionan el final de la familia de Odiseo con los orígenes legendarios del Lacio y de Italia. Esta ampliación pertenece a una tradición de orientación itálica y no aparece en Proclo. Por tanto, no puede incorporarse como episodio seguro de la epopeya arcaica. Penélope y Circe, que en la Odisea ocupaban espacios opuestos, la casa esperada y la isla del retraso, terminaban ahora dentro de una misma familia. Telémaco y Telégono, hijos que habían buscado a su padre desde extremos diferentes del mar, quedaban unidos no por la convivencia con Odiseo, sino por los matrimonios que siguieron a su muerte. El cierre era extraño, pero deliberadamente simétrico. Nota de reconstrucción. Los dos matrimonios están atestiguados por Proclo e Higino. El pseudo-Apolodoro confirma únicamente el de Telégono y Penélope. No se conservan los motivos, el consentimiento, el tiempo transcurrido ni los ritos. La función reconciliadora y la simetría entre las dos casas son interpretaciones estructurales. Los nacimientos de Latino e Ítalo se presentan solo como recepción posterior. 21. Las Islas de los Bienaventurados. Circe envió a Telégono y Penélope a las Islas de los Bienaventurados. Pseudo-Apolodoro, Biblioteca, Epítome 7.37. El pseudo-Apolodoro sitúa el último destino de Telégono y Penélope en las Islas de los Bienaventurados. La tradición griega imaginaba aquellas regiones en los confines del mundo, apartadas de la fatiga y reservadas a ciertos héroes favorecidos por los dioses. Hesíodo las presenta bajo el gobierno de Crono, rodeadas por el océano y dotadas de una existencia libre de trabajos. Proclo no menciona ese traslado, pero su afirmación de que Circe hizo inmortales a los personajes conduce a una solución comparable. Los supervivientes dejan atrás la condición ordinaria de los mortales. Ambas versiones coinciden en retirar el desenlace del espacio político de Ítaca y situarlo en una geografía divina, aunque difieren en los personajes incluidos y en la forma exacta de la transformación. No es posible saber si las islas de los bienaventurados pertenecían al poema de Eugamón o si fueron añadidas por una tradición posterior. El resumen de Proclo concluye con la inmortalización y los matrimonios. El pseudo-Apolodoro termina la historia principal de Odiseo con el envío de la nueva pareja a las islas. La reconstrucción debe conservar ambos finales sin fundirlos en una escena que ninguna fuente transmite. La telegonía cerraba así el ciclo troyano mediante una última inversión. La Ilíada había mostrado a los héroes ante una ciudad extranjera. La Odisea, el regreso desde el mar hacia la patria. La última epopeya conducía desde la patria recuperada hacia una isla remota, y finalmente hacia la inmortalidad. La paz no consistía en devolver a cada personaje a su lugar anterior, sino en sustraerlos a la historia humana. Odiseo permanecía muerto según el pseudo-Apolodoro e Higino.
Proclo no aclara su destino después del traslado del cuerpo. Penélope, Telémaco y Telégono recibían una nueva existencia en la versión cíclica. Circe, figura situada desde el principio entre lo mortal y lo divino, presidía el acto final y convertía una muerte nacida de la ignorancia en una recomposición que ya no pertenecía a Ítaca. Con ello terminaba la historia transmitida. No conocemos el último verso, la invocación final ni las palabras con las que Eugamón despedía a sus personajes. Solo permanece la arquitectura del desenlace: reconocimiento, traslado, inmortalidad y matrimonios. Allí donde el poema desaparece, las fuentes permiten contemplar todavía su forma general, pero no la voz que le dio vida. Nota de reconstrucción. Las islas de los bienaventurados proceden del pseudo Apolodoro y no aparecen en el resumen de Proclo. La comparación con la inmortalización es interpretativa. La posición de la telegonía como cierre del ciclo y la secuencia de sus últimos actos están atestiguadas. No se conserva el final verbal del poema ni puede reconstruirse su último canto. Fin. 14. 14. 1. 1. 1. 70. 70.